Hola, bienvenidos a la confiabilidad humana. En esta lámina podrán encontrar una breve reseña de mi experiencia laboral y docente en los últimos años. Comenzamos entonces con el contenido de la sesión 1 de este curso, que en cuanto a esta sesión abarca desde la introducción hasta los factores humanos influyentes. Nos iremos viendo, conversando a medida que avancemos en el contenido de las láminas. Entremos de lleno entonces a la confiabilidad humana. Es normal que nosotros, los humanos, cuando estamos haciendo una observación, puede ser que existan detalles más ocultos detrás de lo que estamos mirando. Es decir, la observación implica ver algo más que lo aparente si queremos profundizar. La confiabilidad humana trata de entender que existe el error humano y que el error humano es una parte muy presente en todas las actividades que realiza un humano. La confiabilidad humana busca entonces ver cómo minimizar ese riesgo que pueda ocasionar el error humano y a su vez mejorar la acción del humano cuando esté haciendo una actividad para no generar un error. A lo largo de la historia hay numerosos eventos donde cabe preguntarse si es una falla o un error. En esta lámina vemos reflejado un evento de carácter catastrófico que sucedió a principios del siglo pasado, principios del siglo pasado, donde hubo unas pérdidas de vida y fue un accidente realmente catastrófico ante la opinión pública. Tenemos aquí otra lámina donde hay otro evento catastrófico. La pregunta es una falla técnica o un error humano y tuvo un gran impacto en la colectividad. Era la primera vez que un civil viajaba al espacio, la maestra que murió en ese accidente. También tenemos acá otra lámina donde uno se pregunta, ¿es una falla o es un error? Es un vuelo realmente trágico del avión Concorde, el 4590, que tuvo un alto impacto ante la opinión pública y que terminó por destruir la carrera de estos aviones supersónicos. Y tenemos aquí una falla que realmente reflejó una situación comprometedora en la industria petrolera. Sucedió un evento del 6 de julio de 1988 y cambió muchos procedimientos y muchos enfoques respecto a las operaciones costa afuera. Pregunta, ¿falla o error? Realmente esta operación de salvamento que se realizó concluyó con apenas 61 sobrevivientes, además de las otras víctimas mortales propias de la instalación. Hubo dos miembros de una de las naves de salvamento que murieron. Fue un evento catastrófico con un alto impacto en el mundo petrolero y es considerado todavía uno de los eventos más trágicos en la historia petrolera mundial. Dicho lo anterior, ¿cuál es el objetivo de la confiabilidad humana? Si vemos la lámina y la imagen que está a la derecha, posiblemente muchos de nosotros ni siquiera sabemos la existencia de este evento porque no tuvo características catastróficas que lo hubieran llevado a la palestra pública. Pero si uno lo observa sin saber muchos más detalles, ve que hay oculto detrás de todo esto unos posibles riesgos si hubiera pasado algo que hubiera generado un evento catastrófico. ¿Una falla o un error, una situación como esta? Bueno, el objetivo de la confiabilidad humana es diseñar aquellas estrategias que permitan atender factores en el humano que afectan su confiabilidad en cuanto a
cómo él actúa en su devenir diario. Busca la confiabilidad humana, valorar cómo va a ser esa interrelación entre los equipos, los sistemas, los procesos, la tecnología y el humano que está involucrado en ellas, prestándole mucha atención a lo que es minimizar o prevenir tanto los errores humanos como minimizar o ver las razones de las fallas técnicas. Ello buscando siempre minimizar el riesgo y mejorar en lo posible los procesos antes de que sucedan estos eventos que en muchos casos derivan en fallas catastróficas. Unas observaciones muy específicas de la confiabilidad humana. Aunque parezca increíble, las muertes o accidentes catastróficos en realidad no se comparan con el número de vidas que se pierden todos los días por accidentes que no se les da la característica catastrófica, siguen siendo eventos no deseados, pero suceden en casi todas las actividades humanas, ya sea las industrias, medicina, en el área de transporte y en cualquier otro sector donde interactúa el humano. Las causas o los factores influyentes en promover estos accidentes, es decir, estos eventos no deseados, son muy variados. Y se puede decir que en muchos casos se podía intentar prevenir o mitigar las consecuencias que se derivaban de estos accidentes catastróficos y de estos eventos no deseados. Cuando el humano trabaja adecuadamente y se hacen las previsiones desde la punta de un proyecto, como es desde el diseño del equipo, del sistema y el componente de cómo se van a armonizar los trabajos, se logra minimizar esos eventos no deseados y por lo tanto se minimiza la posibilidad de ese riesgo que está detrás de todo evento de que es el error humano. Objetivos muy específicos de la confiabilidad humana: encontrar los factores que influyen en generar problemas. Y es un campo muy importante de la confiabilidad humana. Después, influir en mejorar todos los diseños que se hacen de componentes, equipos, sistemas, procesos, buscando que se acomoden a los límites del rendimiento humano y que sean adecuados para las acciones y resultados que se esperan de ellos. Esto es fundamental. Finalmente, se puede decir que cuando se estudia lo que va a ser la relación humano-sistema con eventos, se logra tener una visión de cómo mejorar ese rendimiento global y cómo incrementar la seguridad y aumentar la satisfacción del humano en el desarrollo de sus labores. Esa es una labor permanente que desarrolla los enfoques de confiabilidad humana. Podemos decir que los humanos cometemos errores. Sí, cometemos errores. En los eventos catastróficos, por sus características, por su naturaleza, todo el mundo tiende a prestarle atención, o un gran sector del público, que inmediatamente se pide buscarle las causas, ya sean de carácter técnico o una combinación de técnicas con errores humanos o con errores como tal. Pero a diario ocurren numerosos accidentes, incidentes, son el resultado de actividades humanas que podemos también mencionar que tiene que ver con fallas técnicas y con errores humanos, a los cuales en general no se les da importancia. Eso sí, si se convierten en eventos catastróficos, de forma inmediata se le presta atención. Pero si no se convierten en un evento catastrófico de manera inmediata, la mayoría de los casos pasan desapercibidos. No se tiende a buscarle la causa que los originó. Se pasan por alto y muchos de estos eventos no catastróficos terminan acumulándose y desarrollando un evento catastrófico.
¿Cómo podemos aprender tanto de los eventos catastróficos como los de no catastróficos? Bueno, para todos los eventos podemos decir que no son deseados. Para todos los eventos donde no hay inmediatos resultados catastróficos, no se le va a prestar atención sobre sus causas y los riesgos potenciales que están detrás. Porque la percepción del riesgo va a variar y en cuanto se está dispuesto a tolerarlo, siempre que los eventos no deseados ocasionen consecuencias catastróficas. Sin embargo, esa no puede ser la orientación, porque sabemos, como hemos comentado hasta ahora, que hay muchos más eventos no catastróficos, no considerados catastróficos, pero son eventos no deseados, que también originan o crean condiciones que terminan generando pérdidas humanas o promoviendo eventos catastróficos. Hay que reconocer que los eventos no catastróficos ocurren con frecuencia y como tienden a subestimarse, generalmente se omite la relación que ellos tienen con el desarrollo de accidentes y de riesgos potenciales que están ocultos para el humano, para el ambiente y que en general afectan la confiabilidad de sistemas y procesos y a la larga terminan produciendo mayores inconvenientes en todo el quehacer humano. Un esfuerzo de la confiabilidad humana es tratar de entender y comprender esto y cómo esta influencia humana afecta la confiabilidad general de los sistemas y la de los procesos. Aprender sobre eventos, sobre fallas, sobre errores y sobre las consecuencias es un objetivo importante, es un norte importante en el quehacer de la confiabilidad humana, porque permite buscar causas y aprender cómo se producen esos eventos de carácter técnico o cómo se componen o se generan esos errores humanos. Y al entenderlos y comprenderlos, podemos saber qué pasó cuando ocurren estos eventos no deseados. Entender y comprender también debe llevarnos a ver que esa existencia de errores está influenciada por la interacción humana con los sistemas, con los procesos, con las tecnologías, y que siempre influye en las probabilidades de que ocurran fallas, tanto técnicas como errores humanos, ya sea por un error como tal o una falla técnica como tal. Entonces, la confiabilidad nos permite aprender sobre el vínculo que hay con el riesgo y las consecuencias al ocurrir los eventos no deseados. Siempre se debe evitar y minimizar todo lo que sean las fallas y los errores dentro de lo posible. Eso nos lleva a reducir el riesgo y a promover decisiones que buscan mejorar el desempeño de los aspectos de seguridad y de esa relación que debe existir entre la confiabilidad de los humanos, los sistemas y los procesos. Podemos afirmar, usando esta lámina donde hay una caricatura del famoso Kino, que los humanos tenemos sensaciones. Si vemos la lámina, podemos observar que Felipe, que es llamado por su maestra a dar eh, unos resultados sobre la tarea que le asignaron, a medida que él va avanzando, su situación personal de sensaciones lo hace sentir cada vez más pequeño. Pero una vez concluida la tarea que tenía, que la maestra le da un visto bueno, podemos ver que Felipe tiene la sensación de que es un gigante dentro de sus compañeros de clase. Estas cosas suceden porque los humanos somos unos complejos sistemas biológicos, tenemos unas dimensiones físicas como tal, pero también tenemos unas dimensiones emocionales y psíquicas. Y esas características físicas, emocionales y psíquicas nos generan procesos de percepción e interpretación de la realidad donde estamos interactuando, ya sea en la clase, conduciendo un automóvil, en nuestro puesto de trabajo. Entonces, nuestras acciones pueden ser valoradas dependiendo de cómo sea ese comportamiento, como acertadas o erradas, tanto como lo vea un observador externo o como nosotros mismos lo veamos. Es determinante
en esas sensaciones las experiencias que se viven, las experiencias que viven nuestro sistema biológico, las experiencias que se viven al ver nuestras acciones, porque ese conjunto va a desarrollar en cada individuo un grupo de aspectos que lo van a diferenciar de los demás. Fíjense que el ejemplo de Felipe, esa sensación que tenía comenzando y la sensación que tiene terminando. Aquí tenemos otros dos caricaturas de Kino, donde podemos ver las conductas y comportamientos reflejadas. Primero, la conducta que tiene Felipe en el salón de clases, donde se supone que está atento y tratando de entender qué dice la maestra, y al terminar la explicación aparentemente de la maestra, donde les pregunta, ¿entendieron, niños? Los dos responden al unísono, sí, señoría, y la cara de él es de sorpresa, estaba completamente perdido. Es decir, que un individuo en una posición como esa en su puesto de trabajo realmente está en una situación comprometedora. Mientras que en la otra podemos apreciar un comportamiento, Susanita, una amiga de Felipe, va por la calle, le quita una golosina y después le atribuye la responsabilidad del hecho, no a ella, sino a la situación que se está viviendo. Es decir, si queremos disminuir errores humanos, mitigarlos, debemos buscar que la vida del humano sea más feliz, saludable y productiva. Es decir, debemos buscar mejorar sus conductas y comportamientos. De lo contrario, el valor de los costos asociados en términos del individuo, de las organizaciones, de las personas, es sumamente alto y a veces no logramos darnos cuenta hasta que sucede ese evento catastrófico o esa situación o ese accidente no deseado que termina generando un verdadero problema para todos. Aquí hay otra lámina con una caricatura que trata de explicar que el proceso de realidades para cada humano y las decisiones que tiene que tomar están estrechamente vinculadas con lo que se le pide hacer. Fíjense que aquí en esta lámina se dice a un grupo de animales con distintas características físicas que para que fuera justo el examen que se va a hacer, se les va a pedir a todos que suban al árbol. Creo que para todos los que estamos viendo esta lámina es evidente que esas características que les están pidiendo que tengan para subir y hacer esa tarea no es la misma, porque hay unos que tienen unas mejores y otros unas peores condiciones para hacerlo. O sea, la caricatura nos muestra un sistema de selección y las limitaciones, ya que el seleccionador pretende que todos pueden responder a las mismas exigencias físicas de una tarea de la misma manera. Y eso, evidentemente, en esta lámina tratamos de señalar que no es posible. Esto es una lámina muy común en Internet. ¿Qué busca la confiabilidad humana? Estudiar al ser humano y buscar aquellas estrategias que le permitan prevenir o mitigar un error o una falla que él mismo pueda crear. Y se puede afirmar que las fallas están relacionadas con los errores humanos que lo van a afectar en los distintos escenarios donde interactúa, porque al final se puede encontrar que los riesgos que generan estas fallas que se cometen en una fase inicial de un diseño o de una instalación terminan generando un problema en el futuro. Podemos entonces decir que los humanos al actuar y decidir, dependiendo de diversos factores, tendemos a la posibilidad de cometer errores. Nuestros errores tienen consecuencias en nuestra vida y en el entorno, algunos con una consecuencia inmediata, otros a largo plazo. Los factores que dan origen a los errores son diversos, no es un factor. Los errores, por supuesto, presentan posibilidades de aprender de ellos. Algunos errores catastróficos, aún siendo catastróficos, permitieron aprender, pero hay que entender y comprender sus causas si queremos aprender. Y ante los errores y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, siempre se deben tomar acciones. De lo contrario,
estamos dejando que las posibilidades del error derive en un evento realmente no deseado y de carácter catastrófico.